Hoy vas a conocer Vilagarcía de Arousa. Vilagarcía de Arousa es un concello de la provincia de Pontevedra, enmarcado en la comarca del Salnés, con 37.677 habitantes y 47,14 kilómetros cuadrados. Hola amigos, hoy estamos en el concello de Vilagarcía de Arousa y quería enseñaros ya de paso este superhotel de 4 estrellas que es un pazo. Esta es la entrada, solo vamos a asomar ahí para enseñároslo porque tiene muy buena pinta y si alguien quiere ir al hotel pues puede hacerlo. Bueno, pues seguimos en Vilagarcía. Esta zona es Vilaxoán. En Vilaxoán hay muchos pazos. Y aquí al ladito de la carretera tenéis un pazo muy antiguo. Se cree que del siglo XV, por ahí más o menos. Y es restaurante. Restaurante Pazo Lagar. Ya veis que es muy sobrio, ¿no? Las paredes lisas, no tiene adornos. Vimos allí arriba el escudo y justo al lado, justo aquí al lado hay una iglesia. Vamos a verlo un poco de cerca. San Martín, parroquia de San Martín. Esto es Sobrán, creo. Tiene pinta también de ser antigua, ¿no? No la podemos rodear, como siempre. Está todo cerrado. San Martín de Sobrán. Vilaxoán. Ahí, sin sol, que no nos molesta. Bueno, ahora estamos en el pueblo de Vilaxoán propiamente dicho. Hemos hecho ya la primera parada en esta playita. Son playas de ría, pero fijaros qué vistas a la orilla de enfrente. Supongo que aquello de enfrente es Rianxo, no sé. Pues hay gente bañándose. Y son las 12 menos cuarto de la mañana y hace mucho aire. Perdón si no se oye bien. Si se oye muy mal, quito el sonido. Bueno, son niños que están ahí jugando en la playa. Vamos a dar una vuelta por aquí. Bueno, aunque es una playita de pueblo, pues mira, no está mal. Y tiene su ducha. Para los que viven por aquí está de maravilla. Te das tu bañito, una duchita y para casa. Bueno, esta es la parte central, yo creo que del puerto de Vilaxoán. Aquí veis ya los barquitos. Y este puerto parece ser que está más enfocado hacia el Mejillón. Vamos a ver otras partes de Vilagarcía enfocadas a otro tipo de marisco. Pero aquí es al Mejillón. Ahí veis los barcos que tienen la grúa esa, que entiendo que es para recoger el mejillón. Pues estas son las vistas que hay desde el muelle de Vilaxoán. Aquí ya más cerca del centro de la ría. Tenéis todos los pueblos de enfrente.
Ahí en la punta está el pequeño farito. Bueno, no sé si se llamarán faros, porque estos ya son como para señalizar puntos más cercanos, ¿no? Los muelles y eso igual tienen otro nombre, perdonad porque no controlo la terminología. Pues mirad los barcos, vamos a verlos de cerca. Aquí hay una escultura homenaje a un boxeador de aquí que se llama Felipe Pantera. Felipe Pantera Rodríguez era. Creo que sí. Felipe Pantera Rodríguez. Pues vamos a callejear un poco por aquí. A ver qué nos encontramos. Mira qué pena esta. Tienen alquiler de bicis ahí, mira. Que hablamos mucho estos días. Que realmente es una zona para aparcar el coche, coger la bici, porque es casi todo llano, cosa que no es fácil encontrar en Galicia. Pues aquí ya tenemos así en plan antiguo, ¿eh? Mira, con balcones de hierro, lo que pasa es que están abandonadas, casi todas. Esta está en rehabilitación, ahora vamos por allí. Mira esta, qué buena. Muy buena casa. Y por aquí también. Mira también. Aquí llegamos a una plazoleta y hay casitas curiosas. Estas de azulejo pequeño son muy típicas, ¿eh? Aquí la fuente. Mira, hay muchas casitas de piedra por aquí. Fíjate que yo esto no lo conocía porque a Vilagarcía se viene mucho, pero a esta zona de Vilaxoán pues no la conocía. Aquello es un pazo. Tiene escudo. Mira, tiene muchas callejuelas este pueblo. Está muy bien. Menudo pazo hay aquí, ¿no? Con su escudo y ahí al fondo más casas de piedra. Este es el pazo por el otro lateral. Y mirar qué casitas más lindas. Y esto es al otro lado de la plazoleta de antes. Fijaros qué preciosidad de casas. Bueno, este pueblo tiene unas casas increíbles. Pues aquí al ladito de la calle principal de entrada a Vilagarcía de Arousa está el Museo del Ferrocarril. Vamos a ver si lo podemos visitar, porque creo que fue la primera estación de tren de Galicia. Desde el primer viaje era de Santiago hasta aquí, me parece. Vamos a ver. El 15 de septiembre de 1873 se inaugura la primera línea de ferrocarril en Galicia, uniendo Cornes, en Santiago de Compostela, con Carril, hoy parte de Vilagarcía de Arousa, en un recorrido de 42 kilómetros.
Este hecho histórico marcó un antes y un después al conectar por primera vez la capital gallega con la costa, sustituyendo a los antiguos carruajes que tardaban 5 horas en hacer el mismo trayecto. La construcción de esta línea comenzó 13 años antes de su apertura, con capital privado. El proyecto inicial preveía que la vía llegase solo hasta Cesures, para aprovechar la desembocadura del río Ulla como puerto de Santiago, pero esta opción no resultó viable y finalmente se decidió prolongar la línea hasta Carril, lo que encareció notablemente el coste de la obra. El proyecto fue impulsado por la Sociedad de Amigos del País de Santiago y contó con el respaldo del Ayuntamiento de Carril. En 1861 se concedió la licencia a una empresa de la que formaba parte el geógrafo Domingo Fontán. Posteriormente, en 1863, la concesión pasó a la Real Sociedad del Ferrocarril Compostelano, de la infanta doña Isabel de Santiago, al puerto de Carril, aunque popularmente la línea siempre fue conocida como el Compostelano. En la sociedad participaron emigrantes gallegos en Cuba, vecinos de Carril y de Santiago. La construcción corrió a cargo del ingeniero inglés John Stephenson Mould y de su socio italiano Camillo Bertorini. Sin embargo, la obra no estuvo exenta de dificultades. Problemas económicos, inestabilidad política durante el sexenio revolucionario e incluso inclemencias meteorológicas retrasaron el proyecto hasta su inauguración en 1873, bajo la presidencia de Eugenio Montero Ríos en la Junta Ferroviaria. El nuevo tren transformó la vida de los vecinos. Desde Compostela se organizaban viajes para disfrutar de la playa o visitar el santuario de a Escravitude. En 1882, la dirección de la compañía pasó a manos de John Trulloch, abuelo del escritor Camilo José Cela. Trulloch impulsó la fusión de la empresa con otra compañía y la ampliación de la línea hasta Pontevedra, algo que consiguió en 1889. La locomotora más recordada de esta línea fue la SAR, llamada así en honor al río Compostelano. Pronto recibió el cariñoso apodo de la Sarita, siendo la locomotora del propio gerente Trulloch. Hoy es un símbolo de aquella época del ferrocarril gallego. Su último viaje tuvo lugar en 1968 entre Vigo y Vilagarcía. El ferrocarril compostelano también tuvo vínculos con la literatura. El padre del escritor Ramón María del Valle Inclán, Ramón Valle Bermúdez, fue accionista y secretario del Consejo de Administración de la compañía. En 1886, la empresa cambió su nombre a The West Galicia Railway Company Limited, simplificado luego como The West Galicia o Tebes entre la población. La sede social y el Consejo de Administración se trasladaron a Londres, aunque la gerencia operativa se mantuvo siempre en Vilagarcía de Arousa. En 1928 la compañía fue absorbida por la MZOV y esta a su vez pasó a formar parte de la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste de España, integrada en Renfe en 1941. Los históricos talleres ferroviarios de Vilagarcía, abiertos en 1880, cerraron definitivamente en 1992. Por último, en 2007, con la puesta en servicio de la nueva línea del Eixo Atlántico, se clausuró el viejo apeadero y la antigua estación de Casal, poniendo fin a una etapa clave en la historia del ferrocarril gallego. Bueno, dejábamos ahí el Museo do Ferrocarril, ya veis que estamos en la avenida principal, hay mucho tráfico y aquí hay este parque que da a la playa. Ahora no recuerdo porque esta playa creo que tiene dos nombres, una es Compostela y otra es La Concha. Es mítica porque, bueno, era la playa durante mucho tiempo fue y sigue siendo la playa de Santiago de Compostela. Por eso es la playa de Compostela.
porque eso, pues ahí venimos de la primera línea de ferrocarril, fue Carril Santiago, Carril Cornes. Cornes también era la antigua estación de tren en Santiago, ahora ya no. Mira, aquí tenéis las bicicletas de alquiler. Entonces, para la gente era muy fácil coger el tren para venir a la playa, pues directamente. Salías del ferrocarril ahí atrás y fijaros qué paseo impresionante hay aquí. La verdad que es una maravilla este paseo. Tienen terracitas. Aquello es el pueblo de Carril, que lo iremos a ver después. Y ahí es típico la almeja de Carril. Esta es la playa. No sé por qué hay tantos palitos por ahí clavados. Allí está el puerto, todo de Vilagarcía. Y por aquí sigue todo el paseo hasta Vilagarcía. Es decir, este paseo une Vilagarcía con Carril. Y la verdad que es espectacular. Y además esta playa es enorme, así que puede venir todo Santiago. Bueno, aquí hay para jugar canchas a voleibol, voliplaya. Después allí hay un parque con pinos, con mesitas. Así que es una maravilla. Bueno, nos acabamos de dar cuenta que esos palos deben tener algo que ver con el marisqueo, porque están ahí mariscando. Si os fijáis, hay alguna persona por ahí con una especie de palas. Quizá algún día enseñemos algo de eso en el canal, a ver si podemos. Tienen alguna barquita también, igual ahí echan el marisco. Algunos desde la barca, mira, allá lejos están dentro de la barca de pie y están tirando algo para recoger. Bueno, pues este es el puerto deportivo, ahí veis todos los barcos, todo el paseo, y aunque aquí hay mucho movimiento de gente y tal, pero fijaos, todo esto es de aparcamiento, así que en general no creo que tengáis problema. Debe haber alguna regata, mirad cuántos piraguas hay. Y por ahí está la playa y el pinar con las mesitas. Vamos a acercarnos un poco. Pues ahí tenéis el paseo que sigue por ahí, el pinar con las mesitas. Y esta es la playa desde esta punta. Es enorme y muy llana. Tiene pinta de que la han rellenado, la verdad. Y debió haber algún campeonato o algo. Pues esta es la avenida así principal, paralela al puerto. Aquí hay un parque con fuente, mirad qué bonito está. Es que muchas veces no se ven fuentes en funcionamiento, la verdad. Y estas ya son las calles del centro, que muchas son peatonales y con terracitas.
Fijaros qué edificios hay aquí. Bueno, ya veis que esta calle es súper comercial. Tiene todo tipo de tiendas, de las más conocidas. Vais a ver qué impresionante este cruce, qué casas de súper gran ciudad. No sé si ya Vilagarcía tiene categoría de ciudad. Es súper chulo, súper bonito todo. Edificios impresionantes. Y ya veis que hay mucha gente. El Pazo de Vistalegre es el único de Vilagarcía que ha sido declarado Monumento Histórico Artístico. Su origen está estrechamente ligado a la propia fundación de la villa, ya que fue a mediados del siglo XV cuando García de Caamaño mandó construir en este lugar una torre desde la que controlar el nuevo burgo y su puerto. Años después, un incendio destruyó aquella primera edificación, lo que dio paso a la construcción del actual pazo en torno a 1545, coincidiendo con la creación del mayorazgo de Vistalegre por iniciativa de Álvaro Gómez de Sotomayor, nieto de Caamaño. Sin embargo, fue su hermano Rodrigo de Mendoza, abad de Teberga y capellán del emperador Carlos V, quien aportó el mayor impulso y recursos para levantar el edificio. El pazo se levantó en parte sobre los restos del antiguo castro de Alobre, en una elevación junto a las marismas del río Con y el antiguo camino real que conectaba Cambados con Vilagarcía y Santiago. Durante casi un siglo lució como una gran casa señorial, con dos torres laterales, hasta que un rayo derribó la del sur. Hacia 1645, Fernando de Andrade, nieto de Álvaro y arzobispo de Santiago, mandó construir un convento de agustinas en el lugar, reconstruyendo la torre, esta vez integrada en el convento, y uniendo pazo e iglesia mediante su característico arco pasadizo. El edificio fue reformado en los siglos XVII y XVIII, adquiriendo entonces su estilo barroco actual. Un inventario de 1633 reflejaba la riqueza de su interior con tapices y pinturas de origen flamenco e italiano. Los escudos heráldicos del pazo combinan las armas de las familias Caamaño, Mendoza y Sotomayor, con los símbolos eclesiásticos de los Andrade, e incluyen también banderas con flores de lis en recuerdo de otro Andrade, conde de Pontedeume, vencedor de la batalla de Seminara contra los franceses en 1503. A comienzos del siglo XX el pazo albergó el viceconsulado británico y más tarde fue adquirido por Andrés Fernández, un indiano enriquecido gracias a una de las mayores minas de plata de México. En la década de 1920 la propiedad regresó a manos de los marqueses de Vilagarcía, representados entonces por la familia Barrio. El castro de Alobre se encuentra actualmente en fase de musealización, tras varias campañas arqueológicas en las que se han documentado más de 20.000 piezas, algunas de gran valor histórico, etnográfico y artístico. Estos hallazgos han confirmado, como se esperaba,
la relevancia estratégica y comercial de este asentamiento, considerado el origen de la ciudad actual. Los estudios realizados indican que Alobre estuvo habitado entre los siglos I a.C. y III después de Cristo, viviendo su etapa de mayor esplendor durante el reinado de Augusto y la dinastía Julio-Claudia. El castro contaba con hasta 3 recintos situados a distintas alturas, claramente delimitados por estructuras defensivas que, adaptadas a la forma del promontorio y esculpidas en sus laderas, complicaban el acceso al poblado. Ahora estamos en el pueblo de Carril, famoso por las almejas. Pertenece también a Vilagarcía de Arousa. Este es el puerto. Iremos viendo. Después iremos ahí al centro del pueblo, pero justo aquí enfrente está la exclusivísima isla de Cortegada. Pertenece al Parque Nacional de las Islas Atlánticas, junto con la isla de Ons y las Islas Cíes. Aquí lo tenéis. Aquí veis de cerca lo que forma todo el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Son estos 4 grupos de islas, archipiélagos: Ons, Cortegada, Sálvora y Cíes. Y hay empresas que se dedican a ofrecer viajes a las diferentes islas. Creo que incluso si hay marea baja no sé si se puede cruzar andando. Y aquí en el medio de la rotonda, pues el monumento a la almeja, ¿no? Las conchitas están ahí. El pueblo de la almeja. Ahí veis también ameixa galega de calidade. Venta. Esta es la calle paralela al puerto. Mirad qué bonito. Siempre hay alguna casita de piedra. Fijaros qué crucero hay, que le falta la cruz, pero nunca había visto esto. Serán Adán y Eva. Ahí tenéis la serpiente. Increíble. Sí que están con la hoja de vid tapándose. Curioso, ¿eh? Pues aquí al lado de la iglesia parroquial de Carril, que es del siglo XVII. Vamos a verla de cerca. Pues es del siglo XVII y está dedicado a Santiago Apóstol.
De hecho parece que hay un peregrino ahí. Sí, aquí está. Ahí lo tenéis, abajo. Ahí hay un descabezado. Estamos subiendo todas estas escaleras única y exclusivamente por el canal, por About Galicia, por vosotros. Por favor, suscribiros. ¿A dónde creéis que llevan todas estas escaleras? Lo hemos vuelto a hacer. La cabra tira al monte y hemos vuelto a subir a los cielos, al mejor mirador que hay en Arousa. Para vosotros, prepararos, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Pues voy a ir explicando. Hoy es el último vídeo de esta serie que hemos hecho aquí en la ría de Arousa. Ahí abajo tenéis Villagarcía, que hemos visitado hoy. Veis allí una isla, esa es la isla de Cortegada. Enfrente ya es la otra orilla de la ría, la zona de Rianxo. Hacia ahí está Pobra, Boiro. No, primero va a Boiro, después va a Pobra do Caramiñal, por allí por la Punta Ribeira. Veis ahí a Illa de Arousa, al otro lado de ese gran puente que cruzamos en el otro vídeo. Fijaros la forma que tiene alargada. El siguiente islote que se ve allí lejos, no sé si se distingue, es la isla de Sálvora. Hay cruceros que te llevan hasta allí. Este siguiente grupo es la península de Ogrove, unida a tierra solo por la playa de la Lanzada, y delante de la península del Grove está la isla de la Toja. Y después, aquellas islas que se ven allá más lejos son las islas Ons. Y ya si pasamos a esta península, que sería la del Morrazo, no, me estoy equivocando, perdón. Esta no es la península del Morrazo, sería la siguiente. Ahí hay una ría. Esta es la península del Salnés, creo que se llama. Y allá, muy lejos, al fondo, serían las Islas Cíes. Perdón, porque hay mucha niebla. Se distinguen allá a lo lejos. Y desde este gran paraíso que es la ría de Arousa, desde el corazón de las rías baixas galegas, me despido. Espero que hayáis disfrutado de esta serie de vídeos. Si ha sido así, por favor, dadme un like, suscribiros, que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido, y compartid para que llegue a más gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.